Hola, ¿qué tal? A continuación vamos a hacer la resolución del ejercicio referente al tema subredes. En este caso tenemos el problema número 4, el cual nos da la siguiente información. El número de subredes útiles necesarias que vendría siendo 1850, la dirección de red que vendría siendo la 189.20.0, nos pide calcular su clase, máscara de subred por defecto, máscara de subred adaptada, número total de subredes, número de redes útiles, número total de direcciones de host, número de direcciones útiles y número de bits cogidos. Bien, para identificar qué tipo de clase tiene la dirección de red, hay que tener en cuenta los tipos de clase y sus respectivos rangos. En este caso, la dirección de red vendría a ser una clase B, ya que va del rango de 128 hasta la 191. Bien, la clase B tiene su respectiva máscara de subred por defecto, que vendría a ser la 255.255.0.0. Bien, nos piden calcular la máscara de subred adaptada. Para calcularla hay que transformar de decimal a binario la máscara de subred por defecto. Haciendo la respectiva transformación, nos quedaría expresada de la siguiente manera: los dos primeros octetos en 1 y los dos últimos octetos en 0. Bien, para calcular la máscara de subred adaptada tenemos que ayudarnos de la siguiente expresión, que sería 2 elevado a la n tiene que ser mayor o igual que 1850. ¿Por qué 1850? Porque 1850 vendría a ser el número de subredes útiles necesarias. Entonces yo tendría que encontrar el valor a n. Entonces yo puedo decir que 2 elevado a la 11 va a ser igual, mayor o igual que 1850. Entonces yo puedo decir que 2048 va a ser igual o mayor que 1850. Entonces puedo concluir que n va a ser igual a 11. ¿Y qué representa el n? N representa los números de bits que yo voy a tomar de mis dos últimos octetos en este caso. Bien, entonces lo que tengo que hacer es reemplazarlo. Básicamente tendría que yo reemplazar en mis dos últimos octetos, en vez de ceros, unos. En este caso voy a reemplazarlo. Tendría que reemplazar 11 ceros. En la parte de aquí yo tendría 8 ceros. Tendría que sumarle los ceros que restan para completar el número 11. Entonces voy a reemplazar en este octeto 11 unos. Bien, una vez reemplazado, lo que yo tengo que proceder a hacer es la conversión de binario a decimal mediante la ayuda de la tabla de conversiones al sistema binario, el cual nos permite sumar los bits los cuales están activados. Por ejemplo, si yo tengo en este primer octeto todos en 1, lo que significa es que yo tendría todos los valores de los bits activados, es decir, en 1. Y lo que se procede es a sumarlo, ya que si yo sumo todos los valores de los bits me da un valor de 255. Entonces, como en este octeto yo reemplacé los ceros por unos y tengo activado en este caso 8 bits, tendría que sumar todas las cantidades
de los valores de los bits que me representa en esta tabla. Y me daría el valor de 255. Mientras que en mi último octeto tengo activado solamente 3 bits. Tendría activado el 128, 64 y 32, los cuales tendría que proceder a sumar para poder convertirlo de binario a decimal. Entonces la conversión me quedaría básicamente 255.255.255.224. Esta vendría a ser mi máscara de subred adaptada. Bien, me pide calcular el número total de subredes. En este caso yo con la expresión 2 elevado a la n ya lo calculé. Entonces, sabiendo que n es igual a 11, el número total de subredes vendría siendo el valor de 2048. Entonces lo coloco en mi tablita de resultados. Bien, para calcular el número de redes útiles de la expresión 2 elevado a la n, cuando n era igual a 11, tiene que ser menor 2. Y esto tendría que ser igual a 2048 menos 2. Y esto me da un valor de 2046. Entonces los 2046 vendría a ser mi número de redes útiles. Lo voy a colocar en la tabla de resultados. Bien, para calcular el número total de direcciones de host, lo que se procede a realizar es sumar la cantidad de ceros que me queda en mi último octeto. En este caso la cantidad de ceros vendría a ser 5. Con ayuda de la siguiente expresión, 2 elevado a la m va a ser igual a 2 elevado, en este caso 5, ya que 5 vendría a ser el valor de ceros que tengo en mi último octeto. Esto me daría igual a un valor de 32. Entonces yo puedo concluir que 32 vendría a ser el número total de direcciones de host. Para calcular el número de direcciones útiles tengo que restarle menos 2. Entonces me quedaría 2 elevado a la 5 menos 2 va a ser igual a 32 menos 2, y esto me da un valor de 30. Entonces puedo decir que el número de direcciones útiles vendría siendo 30. Y tenemos por último el número de bits cogidos, que en este caso yo ya lo calculé, que vendría siendo el valor de n es igual a 11. Entonces el número de bits cogidos sería 11. En el siguiente punto tenemos la contestación de las siguientes preguntas en base a la siguiente tabla de rangos. La tabla de rangos se la realizó con un incremento de 32, ya que 32 vendría a ser el número total de direcciones. El número total de direcciones. Entonces, lo que vendría a ser es un incremento de mi dirección de red, que empieza en la 189.20.0.0 con un incremento de 32 hasta la 189.20.0.31, seguido de la 189.20.0.32 con un incremento de 32 hasta el punto 63. Del punto 64 hasta el punto 95, hasta el punto 96, punto 97. Básicamente en la tabla se hace el incremento de 32. Y en base a esto podemos contestar las siguientes preguntas. ¿Cuál es el 14º rango útil de subredes? En este caso vendría a ser el 189.20.1.192 hasta el 189.20.1.123. Entonces lo colocamos en la parte de aquí. 189.20.1.192
hasta el 189.20.1.223. Bien, tenemos como siguiente pregunta: ¿cuál es el número de subredes para la séptima subred? Para la séptima subred vendría siendo la 189.20.0.224. Entonces la colocamos en la parte de aquí. ...224... Bien, tenemos como siguiente pregunta: ¿cuál es la dirección de fusión del broadcast para la 12ª subred útil? En este caso vendría a ser la 189.20.1.191, que la tenemos en la parte de aquí. La colocamos por aquí. 189.20.1.191. Bien, tenemos como última pregunta: ¿cuáles son las direcciones asignables a la 8ª subred? La respuesta sería la 189.20.1.0 hasta la 189.20.1.31. La colocamos en la parte de aquí. 189.20.1.0 hasta la 189.20.1.31. Bien, de esta forma podemos dar finalizado la resolución del ejercicio 4 del tema subredes.